Buenas noches a todos y a todos. El día de hoy, como todas las semanas, venimos con una charlita corta mini clase con el objetivo básicamente de ir explorando todos los temas de finanzas. El día de hoy, pues básicamente nos compete todo lo que tiene que ver con tasas de interés, pero vamos a tocar todo lo que tiene que ver con interés nominal e interés compuesto, ¿sí? Esto con un ejercicio que básicamente nos va a permitir ampliar un poco el panorama con respecto a la diferencia que puede haber entre tasa nominal y tasa compuesta. En ese orden de ideas, vamos a hacer dos definiciones que se podría entender como tasa nominal y que se puede entender como tasa compuesta o tasa periódica, ¿sí? Que en última instancia pues estarían relacionadas. La tasa nominal, pues básicamente en función de la definición que logran ver en la pantalla, pues hace referencia a toda aquella tasa de interés que es el resultado de un proceso de inversión. Sin embargo, este tiene un comportamiento muy parecido a la tasa simple. ¿A qué hace referencia? Pues básicamente cuando se habla de tasa nominal, pues efectivamente lo que nosotros podemos encontrar es toda aquella tasa que va a ser liquidada sobre un periodo de tiempo determinado y que en última instancia esta misma va a permitir generar, no va a permitir, corrijo ahí, no va a permitir generar una capitalización de los rendimientos, igual que la tasa simple. Es decir, esto básicamente lo que traduce es que dependiendo de los periodos de negociación, ya sea bimensual, trimestral, semestral o anual, pues esta va a tener unos rendimientos determinados y que dependiendo de la causación de la negociación o los periodos de periodicidad en la cual se va a realizar el ejercicio, pues en última instancia esta va a generar ¿qué? Esa rentabilidad. Me explico. Si yo tengo 1,000 pesos y yo tengo una tasa de interés nominal del 10%, pues básicamente mi interés va a ser ¿de qué? De 100 pesos. Esa, si lo tiramos a 12 meses, ¿sí? Es decir, que la tasa nominal va a ser causada mensualmente, pues efectivamente, o perdona, claro, lo que se va a ver es que se va a tener 100 pesos constantemente durante los 12 meses. ¿Por qué? Porque en última instancia, el periodo en donde se está causando es mensual, si la tasa es mensual y el periodo de negociación es mensual. Por tanto, el interés no se va a sumar al capital, sino que va a tener ese mismo rendimiento. Caso contrario, como el interés compuesto, como lo vimos la semana pasada en nuestro anterior video. Acá hay una pequeña definición importante. Algunas de las características: se comporta de forma lineal, igual como la tasa simple. El periodo de liquidación de interés por lo general lo tiran a un año, ¿sí? Pero pues eso no quiere decir que las negociaciones puede ser que la tasa sea liquidada mensual, bimensual, trimestral, semestral, cuatrimestral o anual, ¿cierto? Partiendo de eso, pues esta tasa es muy parecida a la tasa simple. Ahora, ¿qué es una tasa periódica? Pues la tasa periódica, a diferencia de la tasa simple, es una tasa que tiene un rendimiento igual como la tasa nominal, diaria, semanal, ¿sí? Mensual, bimensual, trimestral, cuatrimestral, semestral o anual. Y que la periodicidad, la negociación y la liquidación de esta se va a efectuar según, digamos, las contrapartes. El rendimiento de esta misma, lo que es contrario a la tasa nominal, es que esta sí tiene en cuenta la capitalización de esos rendimientos. Es decir, que si yo tengo ese millón de pesos y lo invierto a una tasa de interés periódica del 10% mensual,
Pues efectivamente en el primer periodo vamos a tener que un rendimiento de 100.000 pesos. Para el segundo periodo nuestros rendimientos va a ser de ¿qué? De 110.000 pesos. ¿Y por qué? Porque se va generando una capitalización sobre el interés causado en periodos anteriores y eso se va sumando a medida que va pasando mes tras mes y va que se va capitalizando, ¿cierto? Entonces en ese orden de ideas, diferencias, pues en la tasa nominal efectivamente no genera una capitalización, solamente se genera que un rendimiento sobre el periodo de negociación o los periodos de negociación, pero no es capitalizable. Y la tasa de interés periódica, lo que se genera es una capitalización a pasar de los periodos o los meses que se haya realizado la negociación y que su rendimiento va a estar sujeta cada vez a la sumatoria de su saldo del periodo más la tasa de interés y sobre eso es que se saca la tasa, digamos, el rendimiento de la misma negociación si se está generando. Ahora, muchas veces estas tasas nos la brindan en el sistema financiero de forma muy poco vaga porque el sistema financiero como tal lo que hace efectivamente es generar que siempre y por digamos por políticas y por regulaciones del sistema financiero, no solamente para Colombia, sino para el resto del mundo, actúa que la tasa de interés se debe que causar de forma efectiva, ¿sí? Esa ya sea que diaria, mensual, bimensual, trimestral, semestral o anual. Y las liquidaciones sí se debe dar que de forma que efectiva. Caso contrario, la nominal básicamente para el sistema financiero actúa de una tasa que de referencia, ¿sí? En ese orden de ideas y como para tener un poco más de claridad sobre el tema, bueno, hay que hacer apuntar algo importante sobre sus características que difiere con la tasa nominal, pues uno se comporta con una función exponencial. La tasa periódica anualizada es en sí una tasa efectiva, ¿sí? Y el periodo de liquidación de interés el periodo de liquidación por lo general siempre se dan anual, tanto la periódica como la nominal o la efectiva, pues, como se puede entender, y el periodo y se determina un periodo de liquidación. En esas dos partes, digamos que lo único que cambia en términos de sus características es que uno se comporta de forma lineal y el otro se comporta de forma exponencial. Para hacer y llevar esto a un ejercicio un poco más acentuado, ¿sí? Como para visualizar bien digamos las definiciones tal como ustedes los pudieron leer y que lo resumí de forma de síntesis como para tener mayor claridad. Entonces traemos un ejemplo y el ejemplo dice se quiere saber la tasa nominal que sea cuantificado anualmente equivalente a una tasa de interés del 3.5 trimestral nominal, asumiendo que el inversionista aportó un capital inicial de 50.000 pesos o 50 millones, ya ustedes sí que ya le pondrá los ceros correspondientes, ¿cierto? No nos vamos como a complicar eso, esto es en función de, digamos, tener una visualización mejor del ejemplo, del ejercicio. Para esto se utiliza una fórmula, ustedes los pueden encontrar en todos los libros de matemática financiera, de eso depende obviamente del libro que leen, pues algunas van a tener una notación dependiendo del libro. Para nosotros hemos utilizado libros como el de Vaca, como el de Oscar de León García, y entre otros que nos permite, digamos, identificar y verificar, digamos, las funciones que tienen estas fórmulas y entender un poquito con claridad a qué hace referencia cada una de ellas y para qué sirve. Para este caso y para entender más o menos cómo actúa o cómo actuaría la tasa nominal, pues básicamente traemos esta fórmula que es TN, que básicamente sería tasa nominal, que es igual a una tasa periódica multiplicado que el número de periodos. ¿Esto qué quiere decir? Pues básicamente
hay algunas definiciones de cada uno de sus componentes, y eso trayéndolo a un ejercicio, pues podemos identificar lo siguiente. Entonces, si fuera una tasa nominal, como dice el ejercicio, que la tasa está entregada que trimestral nominal, es decir, que la tasa o la liquidación de ese negocio está dada que trimestralmente. ¿Cuántos trimestres tiene un año? Tiene 4 trimestres. 4 trimestres. Entonces lo que hacemos, coger 3 meses, 3 meses, ahí van ¿qué? Van 6, van 2 trimestres, otros 3, va a 3 trimestres y vamos ¿qué? Con 9. Y otros 3 nos da 12, que sería 4 periodos en términos de lo que nos está entregando digamos, la tasa en la cual se va a liquidar. Entonces, la tasa se va a liquidar trimestralmente. ¿Cuántos periodos hay en un año? 4. En ese orden de ideas, quisiéramos saber entonces cuál es el rendimiento que puede tener esta tasa de interés anualmente, para así saber qué tan rentable o qué poco rentable puede ser el negocio liquidándola sobre esa tasa. Entonces tenemos que la tasa nominal es 3.5% nominal trimestral. Esta, como no tiene su connotación, ya asume que es vencida. Por el número de de periodos, que sería 4 trimestres, que sería 4. Esto nos da que si multiplicamos 3.5 por 4 nos da pues básicamente el 14 nominal anual. Es decir, que al final de todo el proceso de negociación, lo que vamos a obtener del proceso, de ese mismo ejercicio, lo que vamos a tener es una rentabilidad nominal del 14%. ¿Sí? Esto, si lo vemos en un flujo de caja, tendríamos lo siguiente. Entonces, tenemos el capital inicial, que es la inversión, ¿sí? Me sale recursos, ¿sí? Y va a tener un rendimiento del 3.5% nominal trimestral. Entonces podemos obtener lo siguiente. Entonces, tengo una salida de 50,000 pesos. Esto es lo que me va a generar mes a mes. Es que, pues efectivamente, si multiplicamos los 50,000 pesos por esa tasa de 3.5, pues me va a dar que en el periodo 1, es decir, en el primer semestre 1.750, en el segundo trimestre me va a dar 1.750, en el tercero y cuarto lo mismo. ¿Y eso por qué? Porque acá, como lo pueden identificar, no se evidencia una capitalización del interés con respecto a su capital. Válgase la misma redundancia. ¿Eso qué es lo que traduce? Pues básicamente un valor final en términos de liquidación. Si la negociación fuera en el año, pues efectivamente es que al final de cada periodo voy a tener un valor final de 57,000 pesos. Si nosotros sumamos desde de forma independiente, nos va a dar 7,000 pesos. Algunas fórmulas como para entender de dónde salen estas ecuaciones. Si necesitamos, si ya nos entregan de alguna forma el ejercicio, pues nosotros necesitaríamos saber a qué es igual el ingreso. Pues el ingreso va a determinar pues del capital inicial de la tasa de interés multiplicado por el número de periodos. Eso va a determinar el ingreso, ¿sí? Si tuviéramos solamente el ingreso, la tasa de interés y el número de periodos, me va a determinar, puedo encontrar que el capital inicial, siempre y cuando esa sea nuestra incógnita. Si no sabemos la tasa de interés y necesitamos hallar la tasa de interés en este ejercicio, pues básicamente necesitaríamos datos como el ingreso proveniente del proceso de negociación, el capital que multiplica los números de periodos. Y si en el caso final necesitaríamos básicamente los números de periodos, si tenemos los datos de el ingreso, el capital y el interés, pues básicamente podremos obtener el número de periodos de una forma fácil. ¿Eso en términos de qué? En términos de que si se presenta o se les presentaría pues el caso. ¿Esto qué nos da en términos de valor futuro? Pues básicamente el valor futuro del proceso de negociación sería
todo ese capital, que es, haciendo una simplificación en términos pues, matemáticos, algebrita, lo que nos va a dar es que se debe tener el capital multiplicando a 1 más la tasa de interés y multiplicando el número de periodos. Eso es que nos entrega al final del ejercicio. Básicamente lo que nos está entregando es el valor terminal. Y cómo nosotros podríamos hacerlo de forma trimestral, cuánto nos podría dar de forma individual, o si quisiéramos saber todo como valor final, cuánto yo podría obtener al final del periodo o al final del año en términos de negociación, pues lo que podemos encontrar efectivamente es que nos da el valor final, que básicamente sería esos 57.000 pesos. ¿Qué traduce esto? Básicamente nos está diciendo, primero, que la tasa nominal no se capitaliza durante la tasa que rinde, no se capitaliza en cada uno de los periodos, y segundo, que lo obtenido pues básicamente fueron 7.000 pesos más el capital que se invirtió. Ahora, para el caso de la tasa, mostrándolo en un ejercicio, en un Excel, pues podemos ver el mismo ejercicio que se visualizó anteriormente con su flujo de cada su resultado, pero si lo vemos en términos generales en un Excel, pues lo que podemos evidenciar es lo siguiente, que por cada uno de los periodos, multiplicando a un 3.5% nominal trimestral, lo que podemos obtener pues básicamente son 1.700 pesos en cada uno de los periodos, y lo que voy acumulando periodo a periodo, mire que hay que tener en cuenta que aquí no se capitaliza, que aquí solamente se le suma al resultante del proceso. Lo que podemos observar de forma tácita, de forma rápida, es que nos da un rendimiento de esos 7.000 pesos. Lo que traduce pues básicamente es que los 7.000 recibidos representan una tasa acumulada del 14% de interés sobre el capital inicial por el año. Entonces mire que lo que podemos identificar es que siempre el rendimiento por la tasa de referencia, que es una tasa nominal, pues básicamente siempre va a ser sobre el capital inicial del mismo proceso de negociación, más no hay un proceso de capitalización del mismo. Por otra parte, podemos identificar nuestro gráfico, que lo que nos muestra pues, es el rendimiento de esa tasa periodo a periodo, y que se nos da de una forma lineal, tal como pues, lo planteaba la definición. Para el caso de la tasa de interés periódica, pues se presenta de forma diferente a la tasa nominal, porque esta tasa, la tasa periódica, que es básicamente una tasa efectiva que por la cual se liquidan los negocios, pues esa tasa sí lo que hace es capitalizar cada uno de qué, de su proceso de resultado. Es decir, si yo tengo un monto de 50.000 pesos y lo multiplico por ese 3.5% en el primer año, voy a tener en el primer mes o el primer trimestre, pues efectivamente voy a tener que 1.750, tal como lo vimos anteriormente acá en el primero. Pero ¿qué pasa ahí? Que se va a sumar, entonces ya no se multiplica por los 50.000, sino se multiplica por esos 50, se suma esos 50.000 más 1.750, pues nos daría 51.750. Entonces ya el interés se causa el siguiente periodo, es decir, el siguiente trimestre, el trimestre 2, se multiplica por ese 3.5% por esos 51.750, y pues lo que me va a generar es que otro resultado totalmente diferente que al que vimos con respecto a la tasa nominal. Y lo que me está diciendo es que se está capitalizando. Entonces, en ese orden de ideas, lo que podemos ver básicamente
es el siguiente ejercicio, que está muy acorde al ejercicio de la tasa nominal, y pues que nos va a mostrar efectivamente cómo es que se va comportando el ejercicio de esa tasa periódica o esa tasa efectiva. Entonces dice, se requiere saber la tasa efectiva anual que sea equivalente a una tasa de interés del 3.5% trimestral periódica, asumiendo que el inversionista aporta un capital inicial de 50,000 pesos. Esta parte es muy importante. Hablar de una tasa periódica y hablar de una tasa efectiva es equivalente, ¿sí? Solamente que siempre cuando se habla de tasas efectivas, nosotros lo podemos liquidar, como lo dije desde el principio, diaria, semanal, mensual, bimensual, trimestral, semestral y anual. Entonces, hablar de una tasa efectiva y hablar de una tasa periódica, pues va a ser lo mismo. Eso siempre y cuando estemos hablando de ¿qué? De su periodicidad. Entonces, si nos están hablando de una tasa periódica mensual, pues lo que nosotros quisiéramos saber cuánto sería en términos efectivos anualmente. O si nos están entregando una tasa efectiva mensual, pues nosotros también quisiéramos, o trimestral, lo que nosotros también quisiéramos saber en términos de resultado es cuánto es el rendimiento anual, ¿cierto? En ese orden de ideas, entonces, y sujeto al ejercicio, entonces, te dice lo siguiente: para ir de una tasa periódica a otra, se debe recordar que esta presenta un comportamiento de forma exponencial, por lo cual se implementa la siguiente expresión. Entonces vamos a utilizar la siguiente ecuación. Esta ecuación lo que permite es que hacen una transformación de tasa, que lo vamos a ver en nuestro próximo encuentro, que es básicamente llevar toda una tasa periódica a una tasa efectiva, o una tasa efectiva de un periodo mensual a una tasa efectiva anual. Como lo quieran manejar, daría equivalentemente lo mismo. No habría ninguna complicación. Entonces, lo que tenemos acá, entonces, la tasa periódica es de que del 3.5% periódica, más una tasa periódica, esto es lo que nos están pidiendo, queremos saber cuánto eso al final del ejercicio nos va a dar, es decir, esa tasa efectiva o esa tasa periódica anual. Esta es la que nosotros estamos buscando. Está sumando una tasa dada. Para este caso, pues básicamente sería el 3.5%, elevado a una tasa a un periodo de tiempo dado y a un periodo de tiempo pedido. ¿Qué es el periodo dado? Pues básicamente acá nos están dando el trimestre, que la tasa de interés está dada trimestralmente. Entonces, ¿cuántos meses tiene el trimestre? Tiene 3 meses. ¿Cuántos días tiene el mes? Tiene 30 contablemente en términos de promedio. Eso depende si es bisiesto o no, pero pues se maneja por lo general con 30 días. Entonces estaríamos diciendo que serían 90 días y que el año sería de 360. En algunos casos manejan el términos de periodo del año en 365 días, o eso depende de cómo se va a manejar, ya sea dentro de la institución financiera, preguntar cómo la están liquidando, si es de 365 días o básicamente 360 días, sobre los días que se nos está entregando la tasa. En ese orden de idea, bueno, menos 1. ¿Eso qué nos daría? Pues básicamente lo siguiente. Entonces, la tasa de interés periódica, ¿sí? Número de días pedidos y número de días dados. Es como simplificar la parte de la ecuación. ¿Esto qué nos da? Pues básicamente lo que podemos encontrar es que es 1 más 3,5%, que es la tasa trimestral periódica que nos lo están entregando, elevado a ¿qué? A 90, que es los números de días dados. Como estamos hablando de trimestre, entonces un trimestre tiene 90 días, sobre lo que nos están pidiendo, que serían ¿qué? Queremos saber en cuánto es el rendimiento anual. Entonces lo que nos está pidiendo es que a un año, entonces ¿cuántos días tiene un año? Pues 360 días menos 1.
Si hacemos la multiplicación, esto nos da que una tasa periódica del 14.75%, equivalente a una tasa efectiva del 14.75%. Si nosotros miramos el ejercicio anterior, mire que acá podemos identificar en primera instancia que esta tasa que nos está rindiendo es que, como se está capitalizando, entonces nos da que 0.75% más que una tasa nominal, ¿sí? Que una tasa nominal, como la que nos dio que el ejercicio anterior nos dio 14% nominal. ¿Esto cómo se ve representar en un flujo de caja? Pues básicamente de la siguiente manera. Entonces sería que 50.000 pesos, que sería que el capital inicial en términos de inversión, que es lo que obtuvimos en el primer trimestre, pues básicamente lo que obtuvimos fue que 51.750 pesos, porque acá se le sumó pues los 50.000 pesos, pero si no hay necesidad pues de sumárselo ahí, sino en términos de cuándo se está liquidando, pero yo hubiera obtenido este valor acá. Si invierto nuevamente ese valor con respecto al segundo periodo, mire que acá ya se multiplica por esa tasa, y lo que nos está dando es que 3.561. Entonces lo que estamos identificando es que se está generando que un crecimiento que exponencial por cuestiones de qué, de la tasa de interés, porque la tasa de interés se vuelve que capital automáticamente, y lo que hace es que multiplicar por ese saldo de ese periodo que se está evaluando, y lo que permite es que capitalizar ese rendimiento por cuestiones de tasa de interés. Si queremos saber valor futuro, pues básicamente en términos de ecuación tenemos que ese es más el ingreso total en términos de interés, es decir, el capital y por lo que se generó en términos de ingreso por esa tasa de interés. Entonces básicamente hacemos la algebrita, y lo que encontramos es que si lo llevamos a valor futuro o a valor final, lo que tendríamos es que 57.376 pesos, lo que rendiría que esa negociación en el año, y que al final de la liquidación lo que vamos a obtener es que 57.376 pesos. Entonces, ¿cuál fue la diferencia de ese 0.75 adicional? Pero fueron 376 pesos. Pues obviamente estamos hablando de valores muy pequeños y rendimientos muy pequeños en corto tiempo, pero si hablamos de una compra de una vivienda, un préstamo o otro proceso de negociación que son valores en millones de pesos o miles de millones, pues depende del proceso de negociación, pues en última instancia lo que uno puede identificar que sí se puede generar una diferencia muy, muy robusta y que es muy importante. Entonces, en ese orden de ideas, lo que podemos identificar es que si lo hacemos por efectivo, o lo hacen realmente todo proceso de negociación que no sea, para el caso colombiano, el gota a gota, o lo que nosotros conocemos como chepitos, y en otros países son como el mercado informal. También nosotros es un mercado informal que por lo general utiliza tasas nominales para realizar procesos de negociación, pero para el sistema financiero, para los sistemas financieros, ya sea bolsa de valores, entidades financieras, entidades fiduciarias, todo el sistema financiero trabaja con tasas efectivas. ¿Por qué? Porque es lo que se genera en términos reales. Ahora, ¿qué podemos ver acá? Pues lo mismo que hicimos con el anterior ejercicio. Lo que podemos ver es que tenemos esos 50.000 pesos, son 4 trimestres que tiene el año y que se realiza la negociación. Entonces lo que podemos tener es que la multiplicación por esos 50.000 pesos por ese 3.5% en el primero, pues lo que me generó que
son esos 1.750 pesos, acumulando ¿qué? 51.750 pesos, porque es la sumatoria de los dos, igual que el ejercicio anterior se suma, pero pues en última instancia lo que nos interesa es mirar que lo que pasa con ese interés, miramos, identificamos acá, que mire que el interés dado a su capitalización que se ha generado, no se comporta de una forma como una tasa nominal, sino que lo que se genera es un crecimiento exponencial porque se está tomando esos primeros 1.750 como capital, y eso es lo que va a generar que para el segundo periodo eso se capitalice y se genere que esos 3.561 y eso sucesivamente, dándonos un resultado acumulado de 57.376. Y eso, como les dije, póngale los ceros que quiera, dependiendo pues del negocio, en términos prácticos. Esto que traduce, pues básicamente los 7.376 recibidos representan una tasa acumulada de 14.75% de interés sobre el saldo del periodo evaluado, no sobre el saldo inicial, sino sobre el periodo evaluado, caso contrario como la tasa nominal. ¿Qué podemos identificar? Pues mire que podemos identificar en términos de rendimiento, excluyendo el capital, tenemos un crecimiento que exponencial, en este término pues es de forma lineal, pues crecimiento exponencial, no lineal como lo que evidenciamos con la tasa nominal. Si comparamos los dos, mire que en términos de la tasa nominal acá vemos unos rendimientos de 1.700 de cada uno de los periodos y acá tenemos unos rendimientos acumulativos en cada uno de los periodos. Si ustedes logran ver acá, lo que se identifica es que se tiene que unas ganancias por esos periodos. Mire que acá no son acumulativas, acá se acumulan porque se está evaluando, se está evaluando la capitalización de esos recursos que se generaron en periodos anteriores. Si lo vemos en términos gráficos, mire que en términos nominales tenemos estos rendimientos y que al final del periodo tendríamos 7.000 sumándolos y que los rendimientos obtenidos de estos, mire que se presentan de forma crecientes y que en últimas lo que me está refiriendo es que se presenta que un crecimiento de 376 pesos adicional en comparación de esos 7.000 que podríamos recibir al final. Por otra parte, y viéndolo en términos acumulativos lo que podemos ver en términos de tasa nominal, que sería este azul, yo tengo problemas con los colores, pero lo que podemos ver en términos azul es que podemos identificar que solamente obtuvimos 57.000 pesos, ¿sí? Es decir, lo que se generó en términos de intereses fueron esos 7.000 pesos, pero en comparación de esos 57.376 pesos con la tasa compuesta o una tasa efectiva fueron esos 376 pesos adicionales. En conclusión, ¿qué podemos decir? Pues en conclusión podemos decir que la tasa nominal y la tasa efectiva se diferencia en términos generales en que una no se capitaliza, que sería la tasa nominal, no se capitaliza, es decir, la generación de esos intereses no se capitaliza, pero en términos de tasa de interés periódica o efectiva, esta tasa a pasar del tiempo, al pasar cada uno de los periodos que sea evaluada, sí genera una capitalización y que es mejor realizar que un proceso de negociación con tasas de capitalización. Eso es lo que teníamos para el día de hoy. Espero que este video les haya generado valor. Si les considera que le generó valor, les recomiendo que lo comparta con sus amigos o a las personas que les podría también generar valor o que les puede interesar en este mundo financiero. Recuerden que el Centro de Consultoría Empresariales y Académicas del Eje Cafetero viene realizando algunas charlas en términos del mundo financiero. Comenzamos con cuestiones
básicas, pero pues que vamos a ir aumentando en funciones un poco más robustas para llegar en términos de toma de decisiones, inversiones y entre otros, o hacer alguna evaluación. Si tienen algún comentario lo pueden hacer, si tienen alguna pregunta lo pueden dejar escrito. No es más, espero que, como les dije, esta pequeña charla les haya dado o les haya generado valor, y pues si quieren apoyarnos en este proyecto que estamos realizando en términos de formación para todos, pues pueden dejar sus comentarios. Si quieren que nosotros toquemos un tema en términos determinados, pues nos lo escriban ahí y nosotros realizaremos pues una explicación sobre ese tema. Y no, muchísimas gracias por la atención prestada, y como les dije, si quieren apoyar este proyecto que estamos realizando desde el centro de consultoría y quieren invitar a este personaje a tomarse un café, lo pueden hacer por parte de PayPal. Los datos están ahí dentro de los apuntes. Ahí también está nuestro Instagram, nuestro Facebook y nuestra página de internet, donde brindamos cursos, charlas y asesorías, no solamente para el mundo académico, sino también para la parte empresarial o personal. Si necesitan alguna cosa en temas de finanzas, economía, pues estamos nosotros para entrar a solucionar. Y no se pierdan nuestros cursos y talleres, pues que se encontrarán o lo podrán visualizar dentro de nuestra página. No es más, muchísimas gracias. Tengan ustedes un feliz día.